Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Espero estén bien, siempre firmes en el Señor. Vamos a entrar en esta mañana en la clase de escuela dominical de este nuevo libro que empezamos, Creciendo Firmes en la Familia de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en esta lección número 2 y se titula Introducción al Estudio Bíblico. Y para esto, hermanos, primero vamos a orar y vamos a entrar rápidamente en la lección. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y nos cuidas, nos sustentas, nos ayudas. Tú eres fiel, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. En la misma vez reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados delante de ti, pedimos perdón, sabiendo que Jesús murió y su sangre nos limpia de todo pecado. Señor de los cielos, oro por mis hermanos, por sus familias, por sus hijos, por su fe, Señor. Afírmalos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Orando y pidiendo todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a entrar entonces de lleno en esta lección, hermanos. Fíjense, tengo un dato bien interesante. Y yo creo que este número ya cambió. Pero dice el estudio que alrededor de 925 millones de personas en el mundo se acuestan con hambre todos los días. Y tal vez para algunos de nosotros esto parezca descabellado, ¿no? Porque gracias a Dios, bendito sea Dios, que al menos yo creo que de las personas que conocemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pues no hemos llegado a ese punto donde definitivamente que no haya nada que comer. Sin embargo, hay personas que sí están sufriendo hambre. El hecho de que tú y yo tengamos comida no quiere decir que todos tienen alimentos. 925 millones de personas en el mundo se acuestan con hambre. Pero ¿te has puesto a pensar que yo creo que un número aún mayor de 925 millones de personas se acuestan con hambre de la comida espiritual? Y solamente han estado recibiendo las mentiras del diablo y no tienen alimento espiritual, no buscan alimento espiritual, no quieren alimento espiritual. Entonces, por eso la importancia de la palabra del Señor, que es alimento para nosotros. Jesús dijo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces, en la tentación, el diablo le dice a Jesús que convierta piedras en pan, porque él sabía, dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces la Biblia nos lo dice claramente, que Jesús tuvo hambre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un cuerpo humano, que tenía hambre, que tenía sueño, que se enojaba, igual que tú y que yo. Él sufrió igual que un ser humano. Él tenía que sentir en carne propia lo que sentimos nosotros para poder marcar el camino que en Cristo somos más que vencedores, que Jesús lo hizo y ahora nosotros en la naturaleza, en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús también podemos vencer. Pero el tema es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate, hermanos, si esto es verdad, que yo sé que lo es, pero para nuestras vidas, que nosotros realmente lo tuviéramos vivo en nuestras vidas, que vivimos de la palabra del Señor, no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto conlleva a pensar que de la manera que comemos todos los días el alimento físico para nuestro organismo, así de la misma manera nos alimentamos de la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra.
Entonces la palabra del Señor se convierte en alimento espiritual para nosotros. Y esa es la importancia, hermanos, de que nosotros entendamos que para crecer firmes, fíjate el título del libro, crecer firmes en la familia de Dios, bueno, pues tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Si tú eres papá, mamá, bueno, yo creo que tú estás consciente que tus hijos o tus hijas, conforme se alimenten, así van creciendo. Y tú te preocupas. Igual que yo tuve una mamá que se preocupaba por nosotros y que comiéramos. Muchas veces lo que el niño quiere no es lo mejor para él. No. Tú tienes que en veces decirle no a los dulces, no a la comida chatarra y sí a los vegetales y sí al pescado. ¿Por qué? Porque tú como papá y mamá, tú sabes que lo que le hace bien a tu hijo. Y tú en veces tienes que luchar con él, porque él a fuerzas quiere, por su naturaleza, él quiere lo que a él le gusta. Y de la misma manera así estamos nosotros, hermanos, como niños chiquitos berrinchudos, de que no queremos la palabra del Señor, porque en veces no es saludable, sí es saludable, pero no sabe rico. En veces no tiene sabor. La comida que es nutritiva para tu cuerpo, muchas veces no se le antoja a tu cuerpo. Tu paladar no desea esas cosas. Por ejemplo, pescado. ¿Cuántas veces podemos comer pescado? ¿Todos los días? ¿5 días? No lo sé. Sin embargo, si comiéramos mucho pescado, si bajáramos la cantidad de carnes rojas que comemos, de comida chatarra, imagínate, nuestra salud mejoraría increíblemente. Está al alcance de nosotros. Y estoy haciendo un paralelo, hermanos, entre el alimento espiritual, cómo es similar al alimento físico que nosotros consumimos todos los días. De la misma manera, hermanos, así nosotros tenemos que alimentarnos de la bendita palabra del Señor. Y hay algunas veces que no tienes apetito, no tienes ganas de leer, no tienes ganas de escuchar. Y yo te digo esto, porque bendito sea el Señor que me dio gracia para poner estos videos, y gracias a Dios por mi hija Keila que me ayuda a editarlos y subirlos a YouTube. Pero he visto una disminución en el número de personas que están pendientes de los mensajes. Y no con ego, sino simplemente con el amor de que la gente se esté alimentando. O sea, ese es mi deseo, ese es mi objetivo. Que tú, hermano, hermana, juntamente con las personas que tú conoces, estén alimentando de la palabra del Señor. Y un poquito que te alimentes de aquí, y que leas la Biblia y que ores. Yo siento que ya poner mi granito de arena, bendito sea Dios, que me está usando para algo. Pero te das cuenta que nosotros mismos en veces no tenemos apetito por la palabra del Señor. Bueno, entonces, en esta cuestión de introducción al estudio bíblico, quiero darles algunos pasos para nosotros implementar el tener un estudio bíblico. Y te voy a decir que lo primero es entender que lo único que necesitas, o todo lo que necesitas, es una Biblia. Todos tenemos que tener una Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Sea que la tengas en papel, sea que la tengas en el teléfono, solamente te pediría que tengas cuidado solamente en la versión que bajas, si es que la bajas del internet. Mi hija Naí me estaba diciendo el otro día que su maestra de Biblia les estaba diciendo que tuvieran mucho cuidado en unas nuevas versiones en inglés que han salido, porque les enseñó la maestra cómo una compañía compró una editorial de Biblias. Entonces empiezan a imprimir nuevas Biblias, pero ahora les están quitando versículos de la Biblia. Y esta maestra les estaba demostrando con hechos, enseñándoles, miren,
La Biblia de antes tenía esto y esta nueva Biblia tiene ahora esto. Entonces, fíjense la estrategia del diablo, que el Señor lo reprenda. Y estemos orando por todas estas compañías, hermanos, que se dedican a imprimir las Biblias. Personas ungidas por el Señor para preservar la palabra del Señor. Y nosotros tenemos Biblias, yo creo 3, 4, 5, y en veces ni las atesoramos. Y yo creo que va a llegar el momento, hermanos, en que las Biblias ya no se van a conseguir tan fácil como hoy en día. Entonces sí vamos a andar buscando las Biblias empolvadas que tenías guardadas ahí. Pero solamente para dejarlo ahí en claro, la mayoría de las personas de habla hispana hemos usado toda la vida, y lo digo por experiencia propia. Yo en mi caso tengo la antigua versión de Casidoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602 y otras revisiones en 1862, 1909 y 1960. Entonces yo tengo la de Casidoro de Reina. Y hay unas versiones muy buenas, simplemente que con el fin de memorizar, pues tengo que mantenerme en una sola, porque al memorizar un versículo y luego ya cambia un poquito la manera en que lo describen, entonces ya no se escucha igual, y yo por eso pues me mantengo en esta. Pero con el fin de en veces predicar, sí uso 2 o 3 versiones diferentes, porque se enriquece más el vocabulario. Pero hermanos, dejándolo claro, lo único que tú necesitas es una Biblia, y es importante que tú tengas una Biblia. Y luego, ahora, ¿qué tiene que conllevar el estudio bíblico? Bueno, un tiempo. Y de la manera que la iglesia, hermanos, cuando vamos a la iglesia ya hay un día y una hora establecida. De la misma manera, es bueno que nosotros tengamos un tiempo específico ya asignado para el estudio bíblico. En el caso de un servidor, con mi familia tenemos un estudio bíblico y altar familiar los domingos en la mañana. Como ahorita estamos teniendo servicio en la iglesia, pero nada más en el estacionamiento, entonces nosotros, toda la familia, nos levantamos más temprano para tener un estudio bíblico en casa. Y eso es bueno, hermanos, porque le estamos dando importancia a la palabra del Señor y al mismo Señor en nuestras vidas. Y al tener un tiempo ya asignado para el estudio bíblico, nos sujeta a nosotros a tener un compromiso ya establecido. Que todos los domingos, todos los sábados, todos los lunes, el día que tú escojas, a tal hora, no nos podemos comprometer con nada, porque ese día es un tiempo sagrado para el Señor, para el estudio bíblico. Segundo es tener un lugar, y este lugar tiene que estar libre de distracciones, y si es posible, hacerlo siempre en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir libre de distracciones? Bueno, pues si escoges la sala, no puedes tener la televisión prendida y estar viendo la novela y el estudio de la palabra del Señor. Con mucho respeto, también los celulares. Hoy nuestros jóvenes parece que estuvieran adictos a la tecnología, y están sentados y parece que escuchando, pero con el celular en una mano que no lo sueltan. Entonces, al tener un estudio bíblico, no solamente es tener un lugar y un tiempo, pero en ese tiempo y en ese lugar, tener reverencia y respeto al Señor, y tratar de dedicarle completamente ese tiempo al Señor y solo al Señor. Y solamente te lo dejo esto para que lo medites. El día tiene 24 horas, y suponiendo que el estudio bíblico lo tengamos una vez a la semana, entonces una semana tiene 168 horas. De 168 horas, solamente le vamos a dedicar 1 o 2, yo creo. Yo no creo que dure más de 1 hora. De 168,
1 hora para el Señor y todas las demás las usamos para dormir, comer, jugar, ver televisión y todo lo demás. Entonces, ¿no crees que el Señor se merece eso? Digo, de la manera de que así como le dedicamos tiempo para comer, hermanos, y fíjate cómo somos en veces de cuando nos gusta algo, se te antoja algo en la comida, eres capaz de manejar por toda la ciudad para ir a comprar algo que a ti se te antojó. Y para complacer la carne sí estamos dispuestos a invertirle tiempo, dinero, gasolina, lo que sea. Hasta arriesgarnos al contagio del COVID-19, porque se me antojaron los tacos que vende Doña Chona, quién sabe qué, y ahí vamos. Pero para la palabra del Señor no tenemos un tiempo, no tenemos un lugar, no tenemos ya establecido un momento, 1 hora por lo menos. Entonces, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros siga invirtiendo tiempo, esfuerzo en la palabra del Señor para estar firmes, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitamos un tiempo, necesitamos un lugar. Tercero, necesitamos un método. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se considera cada versículo de la Escritura, nosotros tenemos que reflexionar en él cuidadosamente. Cuando estemos leyendo la palabra del Señor, ten un cuaderno de notas y ahí ve apuntando tus propias inquietudes, lo que te trajo el versículo. Reflexiona en él. Yo creo que yo lo he mencionado algunas veces en los estudios que doy, que algunos salmos al final dice el Selah. O sea, está el salmo y lo dice Selah. Y no tienen ustedes ideas cómo cuando yo me convierto al Señor me inquietaba esa palabra, porque y yo anduve preguntando en la iglesia y nadie me podía responder, nadie sabía. Y me puse a indagar hasta que descubrí qué significa. Y los salmos están llenos de esta palabra Selah, y es meditad en esto. Entonces te lo paso al costo. El Señor Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, cuando tú lees su palabra, te está diciendo, antes de que continúes con el siguiente versículo, Dios te está diciendo, haz una pausa y medita en esto. O sea, escúchame bien lo que te estoy diciendo, dice el Señor. Analiza, piensa, entiende lo que te estoy diciendo. Eso es meditar en esto. Entonces la palabra del Señor se medita, ¿sí? Déjala ir remojando, déjala ahí en tu corazón, en tu mente. Tráela ahí una y otra vez. Y vas a ver la frescura que recibes todos los días. Entonces, en esta cuestión del método, vamos a reflexionar cuidadosamente. Vamos a escribir, hermanos, en nuestro cuaderno de notas, con tus propias palabras, una respuesta a lo que leíste. También es recomendable leer el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Pues muchas veces no podemos sacar un versículo solamente y tratar de discernirlo, sino que tienes que leer el antes y el después. ¿Dónde estaba escribiendo el apóstol Pablo? ¿A quién le estaba escribiendo? ¿Por qué le estaba escribiendo? Para entender con más claridad el mensaje del Señor. Y cuarto, vamos a tener material, que aparte del libro que yo les recomiendo, que se titula Creciendo Firmes en la Familia de Dios, la serie 2.7, necesitamos una Biblia completa con Antiguo y con el Nuevo Testamento. Y teniendo estas 4 cosas, ahora nosotros ya estamos listos para poder tener un estudio bíblico. Ahora, yo quisiera darte una recomendación que lo tocamos en el capítulo 1 de este estudio, donde hablamos de los 5 temas principales, que son la garantía de la salvación, la garantía de la oración respondida, la garantía de la victoria, la garantía del perdón, la garantía de la guía. Y fíjate,
solamente para ilustrar algo bien rápido, que si nosotros nos proponemos en el corazón estudiar la palabra del Señor, el Espíritu Santo empieza a abrirnos el entendimiento, cuando tú realmente tienes interés y amor para hacerlo. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, 17:3 de Juan. Y esta es garantía de la salvación. Fíjate lo que dice. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, una pregunta, hablando de un estudio bíblico. ¿Cómo definió Jesús la vida eterna? Bueno, según 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos dice a nosotros que alcanzamos la vida eterna? En conocer a Dios. Así de simple. Entonces sacamos en el estudio bíblico, ya no nos estamos conformando en solamente ser oidores, sino en ser hacedores de la palabra del Señor. El estudio bíblico nos eleva a un nivel diferente, porque ahora estamos poniendo nuestro propio intelecto, nuestro propio interés, nuestro propio corazón, y no solamente estamos recibiendo palabra del que está predicando, del que está enseñando, sino que ahora tú estás buscándola. Y el Espíritu Santo empieza a abrirnos el entendimiento. Y de esa misma manera nosotros podemos tener un estudio bíblico del tema que tú quieras. Solamente te quería dar un ejemplo. Y con eso, hermanos, solamente quiero animarlos a ustedes para que siempre estén firmes en el Señor y creciendo. Todos estos materiales que estamos dando es con la ayuda de que ustedes sigan creciendo firmes en la familia de Dios. Así es que, orando por ustedes en todo tiempo, firmes en el Señor, el hermano Alfredo les saluda. Amén.